Claro Días que de sí. Victoria. El bolsón de Caigua está muy cerca, bastante cerca de la cordillera del Aguarahue. Y este lugar fue descubierto debido a una exploración que hace, a un tanteo, se le dice, un tanteo de artillería que hace Estigarribia eh, antes de comenzar la batalla, un tanteo, yo diría excelente, es decir, bien planteado por Estigarribia para encontrar cuáles eran los puntos flacos de la defensa boliviana y encuentra un punto flaco. Y ese punto flaco era Iguiraro. Iguiraro, que significa laguna blanca. Ahí había una laguna, entonces la existencia de esta laguna creaba un hueco natural dentro de la línea defensiva boliviana. La existencia de esta pequeña laguna, pues, marcaba una especie de agujero dentro del sistema defensivo. Entonces, se lanzan, pues, a partir del 16 de febrero, utilizando el clima, un ataque muy bien planteado por Estigarribia, se lanzan a través de este punto, pues el grueso de las tropas paraguayas. El principal esfuerzo se realiza precisamente por ese lugar y sucede la irrupción. La primera línea, habíamos dicho que Villamontes tenía 3 líneas defensivas. La primera línea, aunque no se rompe, se curva hasta prácticamente tocar la segunda línea defensiva. Entonces la penetración fue bastante profunda. Ahí en ese momento, es decir, que es el momento más álgido de esa primera gran batalla de Villamontes, cuando está a punto de ceder esa línea defensiva, que se ha tenido que pegar prácticamente a la segunda línea defensiva para poder sostenerse, es que se produce la inmolación de la sección Méndez Arcos, que la conocemos en Bolivia. Le rendimos tributo también a la sección de Hierro, comandada por el subteniente de reserva Félix Méndez Arcos, un viejo veterano de la guerra del Chaco, igual que sus hombres, que tenían sobre sus espaldas ya haber realizado importantísimas acciones durante la guerra del Chaco. Se les reconocía específicamente a esta sección y a su comandante el haber podido evadirse del cerco del Carmen, que fue esta gran victoria que tiene el ejército paraguayo en la anterior fase, en la tercera fase de la guerra del Chaco. Pues la sección de Hierro, comandada por el subteniente Félix Méndez Arcos, logra evadirse del cerco del Carmen sin perder un solo hombre. Entonces esto nos habla acerca de la pericia, de la habilidad, de la capacidad que tenían los hombres y por supuesto el comandante de esta sección. Aquí en Iguiraro, en lo que después la zona más grande, ¿no? Iguiraro es el lugar de la laguna y Caigua vendría a ser la zona grande. Pues ahí es donde se va a producir esta heroica defensa, esta última parada, esta última defensa de la sección de Hierro, que se sostiene con el objeto de que la línea defensiva no se rompa y refuerzos puedan llegar hasta la línea defensiva para detener este intento de irrupción del principal ataque de las fuerzas paraguayas. Y lo logran. Es decir, sucumben todos en esta última resistencia, pero finalmente la línea boliviana no se llega a romper en ningún momento y se estabiliza el frente. Pero se estabiliza ¿cómo? Con una entrante muy profunda que había logrado el ejército paraguayo, pues presionando precisamente a las defensas bolivianas. Entonces se había creado una especie de bandeja, se había creado una especie de entrante dentro de la línea defensiva boliviana, a la cual conocemos como el Bolsón de Caigua. Ahora, este fue el lugar donde más profundo llegó el ataque paraguayo y precisamente se convertía en un lugar ideal para lanzar un nuevo ataque y esta vez ya irrumpir profundamente y llegar hasta Villamontes
que esa era la idea que tenía Estigarribia, poder llegar hasta Villamontes. ¿Por qué razón? Villamontes era la última fortaleza boliviana que existía en el Chaco Boreal. Si caía Villamontes, caía todo el Chaco Boreal. Y cuando estamos hablando de todo el Chaco Boreal, no estamos hablando de ese sector o esa región que quedó en poder del Paraguay. Estamos hablando de todo el territorio que queda entre los ríos Paraguay, Pilcomayo al sur y Parapetí y Otuquis al norte. Es un rombo, no es un triángulo, ¿no? Entonces es un territorio tremendamente grande. Vencida la defensa en Villamontes, Bolivia hubiese perdido la guerra definitivamente. Ese hubiese significado el punto de derrota del ejército boliviano y del Estado boliviano. Entonces, la defensa de Villamontes tiene esa perspectiva especial de ser una última defensa de lo que Bolivia consideraba su heredad nacional dentro del Chaco Boreal, algo que resultó obviamente positivo. Entonces, se produce esta irrupción, se crea el bolsón de Caigua y por supuesto que el mando boliviano está buscando permanentemente la oportunidad de poder volver a cerrar esa brecha, recuperar el terreno perdido y restaurar las líneas defensivas, sobre todo la primera, restaurarla a su punto inicial. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad de todas las defensas de Villamontes. Hay que recordar que la primera línea de la defensa boliviana de Villamontes tiene una extensión de 42 kilómetros. La extensión de una maratón, de una carrera de maratón, son 42 kilómetros. Muy difícil de poder resguardar en toda su longitud. Recordemos que Bolivia en el frente dispone de 18,000 hombres. Dividan 18,000 hombres entre 42 kilómetros y se van a dar cuenta de que realmente no es tanto. De que se necesitaba una presencia importante ahí de tropas, que por supuesto había en la retaguardia cercana, alrededor de unos 7,000 hombres que podían también participar en las acciones. Entonces, esa es la importancia del bolsón y por qué era necesario, por qué era fundamental para el mando boliviano. En este caso para Bernardino Bilbao Rioja, que es comandante del Comando Sur del Ejército de Bolivia. Es la persona, esto obviamente ya se ha dicho posteriormente, el oficial boliviano que ha llegado a mandar una mayor cantidad de hombres en toda la historia de Bolivia. Bajo su mando estuvieron más de 25,000 hombres, precisamente para garantizar que Villamontes no fuese tomada por ningún medio. Entonces es el comandante que más tropas ha comandado en toda la historia de Bolivia, Bernardino Bilbao Rioja. Y por supuesto lleva adelante su trabajo con una maestría excepcional, con un cuidado tan grande, estableciendo esas 3 líneas defensivas y llevando los refuerzos necesarios en el momento en el que eran más requeridos. Y lo que se va a producir un día como hoy, un día como mañana, en realidad, es la retoma de ese bolsón de Caigua. Y es precisamente allí donde han debido fallecer esos combatientes, esos 2 oficiales que mencionaste al principio de nuestra conversación, precisamente en esta acción. Ahora, lamentablemente, cuando nos dicen murió tal y murió tal, uno dice, pucha, perdimos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando en realidad ellos ofrendaron su vida, pero por una victoria, por la recuperación del bolsón de Caigua. Sácame una duda, Jorge. ¿Fue Félix Méndez Arcos quien dijo no pasarán o fue Bernardino Bilbao Rioja? Bernardino Bilbao Rioja, pero lo dijo en kilómetro 7. En kilómetro 7. Okay. Sí, y esa se convirtió en su firma, ¿no? Y no pasaron. Al final no pasaron. Ni en kilómetro 7 ni en Villamontes, ¿no?